Bienvenidos a un nuevo vídeo lleno de chisme, de amor, de emociones y sobre todo, de muchísima exclusividad. Soy, y estoy súper emocionado /diagonal a de tenerlos aquí hoy. Espero que estén listos para un vídeo explosivo porque hoy, tenemos un bombazo. Hoy nos sumergimos en el mundo de las celebridades, en el universo de las relaciones, y en el amor. Sí, así como lo escuchan. Hoy tenemos la primicia, la exclusiva, el plato fuerte Serkan y Özge. La pareja del momento. Han aceptado sentarse con nosotros y abrir su corazón de par en par. Prepárense porque van a revelar secretos íntimos de su relación. Es una entrevista imperdible. Les voy a ser sincero /diagonal a, cuando me enteré de esta exclusiva, casi me caigo de la silla. Fue una emoción increíble. Y ahora compartirlo con ustedes, mi familia de YouTube, me hace sentir aún más feliz. Así que sin más preámbulos vamos a sumergirnos en esta entrevista. Pero antes de comenzar, y como siempre les digo, si son nuevos por aquí, si les gusta el chismecito, si les encanta estar al tanto de las últimas novedades del mundo del entretenimiento, suscríbanse al canal. Es completamente gratis. No se pierdan ni un solo vídeo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo. Y por supuesto denle un buen me gusta a este vídeo para que más gente pueda disfrutar de esta entrevista. Muchas gracias por su apoyo. Ahora sí, a darle. Y estamos de vuelta. Estamos aquí en un ambiente íntimo y relajado, y tenemos el enorme placer de estar con Serkan y Özge. Bienvenidos chicos. Es un honor tenerlos con nosotros. Serkan y Özge, muchas gracias por invitarnos. Estamos encantados de estar aquí. El placer es nuestro. Para comenzar, quiero agradecerles por abrir su corazón y compartir momentos tan personales con nosotros. Sé que esto no es fácil, pero estoy segura de que a nuestros seguidores les encantará conocer más sobre ustedes. Y bueno, para romper el hielo, me gustaría empezar preguntándoles: ¿cómo se conocieron? ¿Cómo fue ese primer flechazo? Serkan, la historia de cómo nos conocimos. Es un poco cliché, pero a la vez muy especial. Nos conocimos. ¿Te acuerdas, amor? Özge, claro que sí. Fue en el set de... Estábamos trabajando juntos interpretando a personajes, y la magia simplemente surgió. ¡Qué romántico! ¿Fue amor a primera vista? ¿O fue algo que se fue construyendo poco a poco? Özge, creo que fue una combinación de ambas cosas. Hubo una conexión inmediata, una química increíble. Pero el amor verdadero, se fue construyendo con el tiempo, conociéndonos mejor, compartiendo momentos juntos, superando desafíos. Serkan, exacto. Al principio, éramos amigos. Pasábamos mucho tiempo juntos en el rodaje, hablando, riendo. Y poco a poco esa amistad se fue transformando en algo más. ¡Qué lindo! Es precioso escuchar eso. Y ahora, cuéntenos. ¿Cómo es un día normal en la vida de Serkan y Özge? ¿Cómo combinan su trabajo con su vida personal? Serkan, un día normal no existe. Pero en general, intentamos encontrar un equilibrio. Ambos tenemos carreras muy demandantes con muchos proyectos, viajes. Özge, sí, y eso a veces es difícil. Pero lo importante es comunicarnos, apoyarnos mutuamente. Siempre intentamos reservar tiempo para nosotros, para estar juntos, para hacer las cosas que nos gustan. ¿Y cuáles son esas cosas que les gusta hacer juntos? ¿Cuáles son sus hobbies, sus pasatiempos favoritos? Serkan, nos encanta viajar. Nos encanta explorar nuevos lugares, probar comida diferente, conocer gente nueva. Özge, sí, somos aventureros. Y también nos encanta pasar tiempo en casa, viendo películas, cocinando juntos. Cosas sencillas, pero que nos hacen felices. ¡Qué bonito! Se nota que son una pareja que se complementa muy bien. Ahora, entrando en un terreno un poco más personal. ¿Cuál creen que es el secreto para mantener una relación sana y duradera? Serkan, comunicación. La comunicación es clave. Hablar, escuchar, compartir lo que sentimos, tanto lo bueno como lo malo. Özge, y también respeto. Respetar las opiniones, los espacios, las necesidades del otro. Aceptar las diferencias, aprender a ceder. Totalmente de acuerdo.
La comunicación y el respeto son fundamentales en cualquier relación. Y hablando de momentos difíciles. ¿Cómo superan los desafíos, las crisis, los momentos de tensión? Serkan, con paciencia, con diálogo y con mucho amor. A veces las discusiones son inevitables. Pero lo importante es no irse a dormir enfadados, siempre buscar soluciones, siempre estar dispuestos a perdonar. Ozge, sí. Y también buscar ayuda si es necesario. No tener miedo de hablar con un terapeuta, con un amigo, con alguien en quien confiemos. Es muy importante normalizar el buscar ayuda profesional, me parece un consejo excelente. Y ahora una pregunta un poco más picante. ¿Cómo mantienen viva la llama de la pasión? Serkan a la pasión. Es importante mantener la chispa. Sorprender al otro, ser detallistas, tener citas románticas. Ozge, sí, y también es importante la intimidad. Saber escuchar al otro, conocer sus deseos, crear un ambiente de confianza y de conexión. Muy bien dicho. ¡Qué buenos consejos! Y ahora me gustaría preguntarle sobre sus planes de futuro. ¿Tienen proyectos en común? ¿Planes de boda? ¿Planes de formar una familia? Serkan, proyectos en común siempre. Tenemos muchas ideas, muchos sueños, y nos encantaría trabajar juntos en el futuro. Ozge, en cuanto a la boda, ya veremos. Estamos muy felices como estamos, pero nunca se sabe. Me encanta esa respuesta. ¿Y la familia? ¿Les gustaría tener hijos en un futuro? Serkan, sí, claro. La idea de formar una familia nos emociona mucho. Ozge, pero es algo que queremos hacer en el momento adecuado, cuando estemos listos. Me parece perfecto. Todo a su tiempo. Y para finalizar, ¿qué consejo le darían a las personas que están buscando el amor, o que están en una relación? Serkan, sean auténticos. No tengan miedo de ser ustedes mismos, de mostrarse tal como son. Ozge, y sean pacientes. El amor no es perfecto, no es un cuento de hadas. Hay que trabajar en la relación, hay que luchar por ella. Excelentes consejos. Serkan y Ozge, muchísimas gracias por compartir estos momentos tan íntimos con nosotros. Ha sido un placer conocerlos más a fondo. Les deseo lo mejor en el amor y en todo lo que emprendan. Serkan y Ozge, muchas gracias a ti. Ha sido un placer. Y hasta aquí llegó esta increíble entrevista. ¿Qué les pareció, chicos y chicas? Yo estoy que no me lo creo. Hemos descubierto secretos, hemos escuchado consejos valiosos, y hemos visto a Serkan y Ozge como nunca antes. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta entrevista. Creo que nos han regalado momentos muy especiales, y nos han demostrado que el amor verdadero sí existe, aunque a veces sea un poquito complicado. Así que si les gustó este vídeo, si les pareció interesante e informativo y entretenido, no se olviden de dejar un me gusta. Es muy importante para que este vídeo llegue a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que estén interesados en saber más sobre Serkan y Ozge. Y por supuesto suscríbanse al canal. No se pierdan ningún vídeo nuevo. Y como siempre quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la entrevista? ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Qué consejo de Serkan y Ozge les pareció más valioso? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y que el amor los acompañe siempre. Adiós.